Nacer de nuevo. Hola una vez más, bienvenidos al canal. Hoy abarcaremos un tema que se ha tergiversado y profanado su verdadero significado. Como objetivo de este canal, los argumentos que aquí compartimos no tienen una perspectiva religiosa, porque este texto no tiene nada que ver con dejar una vida de vagancia o adicciones a una vida puritana o religiosa, incluso una vida de conducta intachable ante la sociedad. Esto jamás fue así. Quédate y entenderás que este video no es como muchos otros que abarcan ese tema desde la perspectiva religiosa. Tampoco abarca ese método en el que el requisito es purificarse en un templo o bautizarse en una congregación. En realidad, es todo lo contrario, y esta vez lo entenderás tal cual como el Cristo quería que así fuera. Como dije en el anterior video, Jesús no actuaba al azar. Todo estaba minuciosamente calculado. Entonces, mientras leemos, en Juan 3 dice lo siguiente: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús respondió: ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, pero no recibimos el testimonio. Si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si los quiere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él creas no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, en este pasaje es importante el entorno y los personajes que siempre esconden símbolos conforme se desarrolla la historia. Este pasaje se presenta en la noche, ya que el rabino tenía miedo de ser visto por algún conocido y fuera denunciado en el Sanedrín. Sin embargo, la noche o la oscuridad también representa la mentira, la incertidumbre, la ceguera espiritual del hombre. También en este pasaje se enfoca en dos personajes que representan todo lo opuesto uno del otro. Jesús representa la luz y la claridad, el medio o el proceso para llegar a la verdad, y Nicodemo representa la religiosidad, el fanatismo, que ejercían un grado de poder e influencia en la sociedad. Eran expertos en la ley y en las tradiciones. Pero aquí es donde no solo es enfocarse en una figura de autoridad como es Nicodemo, sino sus raíces o su formación como un ser humano. Nicodemo fue formado desde temprano en un ambiente meramente religioso, apegado estrictamente a las leyes y normas judías. Tenían como norma de vida las leyes mosaicas y constantemente debatían sobre temas de la Torá, el Pentateuco, y esto influyó en Nicodemo para su forma de ver la vida. En resumen, era un hombre 100% religioso y tenían como patriarcas y figuras de autoridad como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, entre otros. Pero sobre todo tenían a un Dios llamado Yahweh. Y aquí empieza la aventura de este tema. Nicodemo sufre una lucha interior, le surge una duda que lo atormenta, viviendo siempre en un ambiente donde todo lo que tenía como verdad absoluta se ve truncado con las palabras del Cristo. Por eso arriesga todo y va a su encuentro en la noche, para preguntarle algo vital.
¿Cómo conocer el reino de Dios? Quizá la respuesta de Jesús le ayude a aclarar esa incertidumbre que lo aqueja, y es aquí donde el maestro le da una respuesta contundente. De cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Enseguida Nicodemo responde que, de acuerdo a lo que él conoce terrenalmente como nacer, explica que es absurdo que una persona vuelva a entrar al vientre de su madre y nacer. Por lo que el maestro reafirma su respuesta agregando más detalles. En verdad te digo que el que no naciere de agua ni de espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Nadie ha subido al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En esa respuesta, Jesús está confrontando a Nicodemo, sobre todo en sus creencias, su sistema de valores, su ley, toda su doctrina y todo lo que aprendió desde su niñez. Le está declarando en ese momento que todo lo que adquirió desde su infancia no viene del cielo ni de su padre. Está diciéndole a Nicodemo que todos aquellos que afirmaron ver a Dios en Peniel, en la zarza o en el desierto, en realidad no era su padre, y mucho menos que hubiera hecho un pacto con ellos. Todas sus tradiciones, sus rituales y sacrificios no estaban siendo dirigidos al Padre verdadero, pues no recibieron el testimonio. Por eso Jesús le pide a Nicodemo nacer de nuevo. Y esto no significa que tenga que pasar de ser un judío ritualista a un cristiano religioso. Lo que en verdad le está diciendo a Nicodemo es que debe vaciar su mente de todo concepto preconcebido. Por ejemplo, Jesús usa el ejemplo de nacer cuando se refiere a un bebé que viene al mundo por primera vez. Este pequeño no tiene idea del mundo físico, de religión, de política, del bien y del mal. No tiene idea del dinero o de la pobreza, del diablo o de Dios, de ángeles ni demonios. No sabe absolutamente nada. Por lo tanto, le está pidiendo a Nicodemo que haga exactamente lo mismo, pero en la conciencia. Vaciar absolutamente todo del concepto de familia, de Dios, del cielo o del infierno, sobre todo de las enseñanzas mosaicas de los patriarcas, de las tradiciones y todo lo que en ese momento haya albergado en su mente. Esto es indispensable para poder conocer el reino de Dios, ya que esas ideas preconcebidas no permiten entender los conceptos y las parábolas que Jesús hablaba. Incluso Jesús le agrega esas palabras: si os he hablado cosas terrenales y no creéis, ¿cómo os hablaré las cosas celestiales? Este mensaje no solo aplica a Nicodemo, sino a todos aquellos que quieran conocer la verdad. Llámese cristianos, ateos, agnósticos, budistas, científicos, intelectuales, filósofos, etc. No solo aplica para sistema de creencias religiosos, sino también corrientes filosóficas, ideologías, políticas o económicas. Pero este paso no solo es importante, sino es un deber, ya que hasta estos días todas las enseñanzas del Cristo están tergiversadas y manipuladas. Tan es así que hay muchísimas denominaciones como evangélicos, presbiterianos, séptimo día, católicos, testigos de Jehová, mormones, etc. De igual manera, están los que se hacen llamar ateos, agnósticos o indiferentes al tema espiritual, pero esto se debe a enseñanzas preconcebidas y conceptos erróneos que no se han analizado a profundidad. Ser religioso o sectario no lleva a nada, pero tampoco a ser negacionista. Somos personas duales, vivimos en un mundo físico, pero también somos espíritu, de la cual desconocemos totalmente su origen. Por ello, nos enfocamos más en lo que vemos con los ojos físicos y en las experiencias vividas, que con aquello que no tenemos ni idea. Por eso Jesús pide nacer de nuevo, es decir, dejar la mente limpia de conceptos arraigados y aprender a depender de la intuición innata de nuestro ser, y con esto empezar a meter nuevos conjuntos de prioridades, pero esta vez analizadas, cotejadas y afirmadas. Analizar todo aquello que antes nos parecía absurdo e imposible y mantener cautelosos ante toda información que manejemos. Haciendo esto, también podemos leer cualquier tipo de texto bíblico, histórico, intelectual, político, científico o espiritual, con una perspectiva totalmente diferente.
Y donde anteriormente veíamos algo insignificante, encontraremos algo más importante. Y por consiguiente, donde antes veíamos algo divino, quizás solo era un concepto muy ordinario. En base a esto podemos poco a poco formar el concepto correcto del significado de la palabra reino de Dios o reino de los cielos, como también conceptos del bien y el mal. Muchas gracias por ver el video. Y con esto cierro este podcast, no sin antes pedirte que compartas este video y nos dejes un comentario para seguir compartiendo videos como este. Y recuerda que la oscuridad siempre crece en el vacío, pero siempre cede al contemplar la luz.